Yo soy Ferrer Galván, soy secretario nacional de Movimientos Sociales de Movimiento Ciudadano. Además soy activista social, político y bueno, pues me gusta el análisis de la política, las cuestiones electorales, pero muy concentrado en el tema de la participación ciudadana, en cómo hacer que se amplíen y crezcan los espacios y las formas y mecanismos en que la ciudadanía se incorpore a la toma de decisiones, básicamente. Bueno, hay varias formas de analizarlo, en realidad. Es una propuesta que a todas luces es tramposa, por muchas razones. La primera porque tiene como fundamento acabar, agotar, reventar el proceso de consulta popular. La consulta popular es un instrumento que se acaba de aprobar este año. Es un instrumento en el cual se le otorgan a los ciudadanos, se le otorga un derecho que siempre debió haber tenido, que se le consulte, que no se decidan las cosas a espaldas de la gente. Y la propuesta del PRI está encaminada en reventar esa propuesta, en reventar ese mecanismo de participación. Cuando el PRI y el PAN y el mismo PRD y hasta Morena utilizan, quizá no sé si los partidos, pero sí los personajes, utilizan la consulta popular como un mecanismo, una estrategia para un posicionamiento preelectoral, entonces están atrofiando una de las vías de participación ciudadana más importantes que tiene actualmente la legislación. Prácticamente digo que es tramposa la iniciativa del PRI porque mete una iniciativa sobre un tema que es una zanahoria que la va a morder fácilmente la gente, que la gente va a caer en la trampa, porque en esencia, en un análisis muy simple, pues parece buena, parece positiva, pero que en realidad no le está consultando nada. El PRI tiene, junto con sus aliados, la mayoría de la Cámara de Diputados y de Senadores. El PRI no necesita ir a una consulta popular para hacer una reforma constitucional. Hizo 11 reformas constitucionales trascendentes para la vida pública de este país sin consultar a nadie, ni siquiera a la oposición. Pero ahora sí, crea una consulta y en realidad lo que está haciendo es hacer un posicionamiento preelectoral con lo que está pues fustigando un mecanismo de participación ciudadana muy importante como es la consulta, y lo hace mediante una iniciativa que es una trampa. Parece que es positivo, parece que es bueno reducir el número de diputados, que qué bueno, porque son unos holgazanes, porque hay pura gente indeseable, porque en las pluris se cuela gente que nadie vota por ellos. Hay muchos planteamientos que en esencia tienen mucho sentido. Bueno, por muchas cosas, porque primero contribuye a la estrategia priista o pripanista, prianista, como le dicen, de tratar de hacer creer que México es un partido, es un país bipartidista y ahora que se aliaron con el PRD, tripartidista. No es verdad. Desde 1988, todos los procesos electorales que ha habido, 88, 91, 94, 97, 2000, 2003, 2006, 2009 y 2012, todos los procesos electorales, ha habido un 20%, más o menos, un 20%, 18%, 22% de ciudadanos que no votamos por los partidos mayoritarios. Entonces, hay una tendencia en hacer creer que hay 3 partidos por los que sí vota la gente y los demás son rémoras, los demás son estorbos, y lo dicen así los analistas políticos, que no son más que lectores de noticias, porque es una estrategia de tratar de ir eliminando poco a poco a la oposición verdadera, a la que le cuesta trabajo conseguir los votos. Hay un 20% de ciudadanos que decimos, esos 3 partidos no nos representan. No es poca cosa 20%. 20% definen una elección. Entonces, primera, va con la intención de decir, lo dicen además, los analistas lo dicen así, los partiditos son rémoras. Bueno, yo creo que un 20% no es una rémora. Ahora, es tramposa porque los procesos electorales en México y en el mundo entero no son una cuestión de ocurrencias. Hay ciencia detrás de ellos, hay estadística, hay
ciencias sociales, perdón, estadísticas aplicadas a las ciencias sociales, hay toda un derecho electoral que no tiene nada que ver, casi como recorto 100 diputados y no pasa nada en el proceso electoral. Claro que pasa algo. Hay un efecto que se llama el efecto mecánico, que pues eso la ciudadanía no lo sabe. El efecto mecánico es que la forma en la que se asignan en el mundo entero y en la que México está inmiscuida, la forma en la que se asigna la proporcionalidad tiende a favorecer, entre menos representantes proporcionales, tiende a favorecer a los partidos que conglomeran más del 10% de los votos. Y en México, al menos en los últimos procesos electorales, esos partidos solo son 3: el PRI, el PAN y el PRD, que casualmente son los partidos del presidente. Son los 3 partidos del Pacto por México, y esos son los que se verían beneficiados. Ahora, este efecto mecánico siempre va a suceder. Entre menos representantes proporcionales haya, mayor la proporcionalidad que se le da a los partidos con conglomerados de votación de arriba del 10%. Sin embargo, en México tenemos 4 partidos. Actualmente ya existen 3 nuevos, pero hay 4 partidos que desde el año 2000 para acá han permanecido con el 20% sumado de votos, y 20 no es cualquier cosa. Y esos irían tendientemente a perder. A ver, para que me vaya, yo hice unas grafiquitas y ahorita, para que la entendamos así, de forma clara, y después la explico ahí. Esta es la cuestión de la Cámara de Diputados. Así está la Cámara de Diputados. Los mexicanos vamos a las urnas y decidimos votar por quien queramos, ¿no? Entonces, la gente que vota por el PAN en la última elección del año 2012 fue el 25.9% de los votos de la gente. El PRI tuvo el 31%, el PRD el 18%, el PT 4%, el Verde 6%, Movimiento Ciudadano 4% y Nueva Alianza 4%. Bueno. Sin embargo, a la hora de hacer la proporcionalidad se da el efecto mecánico. ¿Qué significa tener diputados de representación proporcional? ¿Por qué existen los diputados de representación proporcional? Porque no necesariamente todos los partidos que ganan, no necesariamente toda la gente que vota por un partido va a tener representación en la Cámara. Porque en México está dividido en 300 distritos electorales. Esos 300 distritos electorales tienen un solo ganador. Hay partidos que ganan con el 27% de los votos. Es decir, hay un 73% de gente que no está representada por ese personaje que va a ir a la Cámara de Diputados. Ese 73% se acumula y entonces se le otorga a los partidos políticos esos votos para que se le asigne de manera proporcional. ¿Para qué? Para que la Cámara de Diputados y de Senadores tenga una representación lo más cercana al número de votos que obtuvo. Es eso. Lo que se trata de hacer es que la Cámara de Diputados, de los 500 diputados, haya más o menos un similar al número de votos que se hace. Es muy difícil porque se necesitan hacer muchos cocientes, análisis estadístico, hay fórmulas muy complicadas que se hacen en el Instituto Electoral para la asignación de plurinominal. Pero lo que tratan de hacer es que haya una identidad que sea legal, en la que todos estén de acuerdo y que más o menos represente la proporción territorial. Ahora, no siempre es fácil, porque se da este efecto, el efecto mecánico, y aquí vuelvo aquí a la gráfica. En el caso del PRI, el PRI en la actualidad, en el año 2012 metió 31.9% de los votos para diputados, 31.9%. Eso le dio 163 diputados uninominales, y se le asignó el resto, para llegar a 212, por plurinominales. Eso le hace tener en la actualidad 42.4% de representación, es decir, está 11 puntos arriba de la representación real que tiene el PRI. No es el caso, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano, aunque actualmente Movimiento Ciudadano hubo movimiento porque gente de diputados del PRD y del PT se pasaron hacia allá, hubo movimientos, pero para cómo entraron Movimiento Ciudadano tuvo el 4% de los votos, y en la Cámara solamente ingresaron 6 vía uninominal, que 6 personas ganaron en su distrito, y se le asignaron 10 plurinominales. Eso le da una representación del 3.2%, es decir,
pues podemos decir que tiene está subrepresentado, pero no es mucha la diferencia. En el caso del PAN, por ejemplo, el PAN, este caso es importante, el PAN tiene el 25% de los votos, 26%, sin embargo no ganó muchos distritos. El PAN tiene mucha votación porque queda en segundo lugar en prácticamente todo el país. O sea, tiene muchos segundos lugares, pero no gana distritos, solo ganó 52 distritos. O sea, el PRD ganó 60 y el PAN 52. Sin embargo, como tuvo más votos el PAN que el PRD, se le asignan más diputados plurinominales hasta alcanzar un equitativo, una proporción de 25 a 22, pues es una aproximada. PRD, pues también una aproximada. No es lo mejor porque se da el efecto mecánico, al PRI le beneficia. Aquí hay una tendencia, la gente que anula su voto, lo que va y raya su voto, que en esta elección del 2012 fue del 6%, esta gente automáticamente beneficia en la asignación de plurinominales al partido mayoritario, a los partidos del bloque de arriba de 10%. PRI, PAN y PRD se ven beneficiados con ese porciento de inmediato, porque se reasignan automáticamente los porcentajes. Entonces se da este efecto y el PRI se ve beneficiado con 11%. Pero aquí va. Si quitamos 100 diputados plurinominales, como propone el PRI, que es algo terrible, pasaría este efecto en automático. El PAN pasaría a depender, todos los partidos pasarían a depender mayoritariamente de sus uninominales. Es decir, tendrías que ganar más distritos uninominales para poder representarte, para poder estar bien representado. Entonces el PAN perdería el 5% de su representación territorial, porque pasaría de tener 114 diputados a 83. Pero el PRI pasaría de tener 212 a tener 188. Todos se van a reducir porque fíjense, sin embargo, fíjense esto, el PRI pasaría de 31% que tuvo en los votos a 42% que tiene actualmente en la Cámara a tener 47%. Es decir, estamos hablando de un crecimiento, de un beneficio del 16% de gente que no votó por él, pero que va a tener 16% más diputados de lo que realmente se merece. Sin embargo, el golpe duro viene en los partidos del bloque minoritario, del 20%, de los partidos de menos del 10%, que es el 20% de los votos. Pasan, por ejemplo, el caso del PT de 4.6% en las urnas a tener 2.5% si se reducen. El Partido Verde de 6.1%, que el Partido Verde está sobre representado por sus alianzas con el PRI, pero aún así le afecta, 6.1% a 5.3%. Movimiento Ciudadano de 4% a 2.8%. Y Nueva Alianza de 4 a 1.3%. Nueva Alianza es el único partido que no ganó distritos. Sin embargo, tiene una votación de 4%, similar a la de Movimiento Ciudadano, que sí ganó distritos. Por lo tanto, merecen tener un número similar de diputados. Entonces, hay una subrepresentación. Lo que hice yo aquí es distinguir a los partidos mayoritarios de los minoritarios. Los mayoritarios que obtienen arriba del 10% son 3, PAN, PRI y PRD. Obtuvieron 76.1% en las urnas, es decir, 275 diputados uninominales, y se le asignaron para llegar, un cierto número de pluris, hasta llegar a 430. A los partidos menores de 10% que tuvieron el 18.7%, que no es nada menor, 18%. Obtuvieron 25 uninominales y se les asignaba el resto 45 por vía pluri. Bueno, aquí está. Los partidos mayoritarios, por el efecto mecánico, están sobre representados en un 10%, y los partidos minoritarios, o más bien pequeños, están subrepresentados en un 4%. Pero si se hace la representación con solo 400 diputados, sino 100 pluris, se caen absolutamente. ¿Sí? Los partidos mayoritarios crecen 12% y los partidos de menos de 10% se caen 7 puntos porcentuales. ¿Qué significa 7 puntos porcentuales? Para ponerlo muy claro, significa que 5 millones de personas no estaríamos representadas en la Cámara de Diputados. Eso significa, no es cualquier cosa. 5 millones de ciudadanos, no de personas es mucho más. Es decir,
De nada serviría que yo voy y voto por un partido porque yo creo que el PRI, el PAN y el PRD son lo mismo, que representan los mismos intereses, que han destrozado a este país en el último año, y entonces en el 2015 yo no voy a votar por ninguno de estos tres partidos, pero pues de nada sirve, porque a la hora de la asignación de las plurinominales no van a representar mi voto. Es el mismo caso del Senado de la República. En el Senado de la República todavía es más dramático. Vamos acá. El PAN en cuanto en el Senado de la República obtiene el 26% de los votos y actualmente tiene una representación del 29% en la Cámara. El PRI del 31% y obviamente tiene una sobrerepresentación por el efecto mecánico al que me refiero. El PRD pues ahí pierde porque gana menos uninominales y de primera minoría en el Senado. Pero los que pierden en automático son los partidos pequeños. De 4.6 a 3.9, el Partido Verde porque está sobre representado, porque el PRI le dio senadores y diputados. Movimiento Ciudadano, nada más del caso de Movimiento Ciudadano, obtiene el 4% de los votos y actualmente no tiene senadores, ¿no? Pero entró una pluri, que era Laida Sansores, que representaba el 1.8%, y en la misma proporción Nueva Alianza, que es la hija de Elbester Gordillo. Bueno, si se quitan los 32 diputados, los 32 senadores que sugiere el PRI, automáticamente desaparecen las minorías de la Cámara de Senadores. Ahí sí no queda nada. En automático la representación, quitamos al Partido Verde porque de verdad está sobre representado, no ni siquiera representa, pero bueno, se cae el PT y desaparecen los dos partidos de 4%. Suponiendo que la gente diga es que Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano pues son muy pequeños, no tienen por qué tener senadores, estamos hablando de que entre los dos juntan un 8%. Más de 5 millones de personas no estarían representadas en el Senado si se modifica la forma en la que se asignan las plurinominales en la actualidad.